Bueno, este panel se denomina ¿Hacia dónde va el mundo? Tenemos aquí a tres sabios personas, seres humanos que nos van a transmitir. Voy a partir presentando a Mabel Katz. Ella es internacionalmente reconocida como una autoridad en el antiguo arte hawaiano del Ho'oponopono. Durante más de 12 años ella estudió en forma intensiva con su maestro en Hawái. Ella nació en Argentina y se mudó a Los Ángeles el año 83, donde se convirtió en contadora y después posteriormente ya se transformó en lo que hoy es una gran relatora, transmite en distintos países y autora de un libro también, El Camino Más Fácil y El Camino Más Fácil para Vivir. También tenemos don Hugo Cepeda, muy conocido también, abogado, ex sacerdote, profesor universitario y también político chileno. Fue diputado en representación del Partido Liberal por Coquimbo, 2 periodos consecutivos. Tiene un currículum bastante grande. Él ingresó a la Orden de los Predicadores, realizó estudios de sacerdocio en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile y también en la Universidad Santo Tomás de Aquino en Roma. Él actualmente ejerce como profesor universitario en las asignaturas de Filosofía del Derecho y de Ética Económica y Financiera en distintas universidades. Es comunicador frecuente también en TVN, es conferencista, es un estudioso permanente de fenómenos paranormales y del mundo esotérico. Muchas gracias a don Hugo por estar con nosotros, gracias Mabel, y don Jaime Ales, abogado, académico, poeta, narrador, ensayista. Fue fundador también de diversas instituciones de educación superior, ha ejercido como director de escuelas, decano de facultad, ha sido rector, consultor también en distintos temas de educación superior, agregado cultural también de Chile, México, secretario general de la Sociedad de Escritores, integrante del Consejo Nacional del Libro. También una vasta experiencia en distintos medios de comunicación. Hoy día es director y fundador de Sincronía, donde realiza terapias, lectura de tarot, dicta cursos y talleres de desarrollo personal. Así que démosle un gran aplauso a los tres. Y vamos a partir con Mabel. Adelante, Mabel, tú tienes la palabra. Un aplauso para Edgardo. Porque ustedes saben el esfuerzo que es traerlos a ustedes. A nosotros es fácil, el esfuerzo es traerlos a ustedes. Gracias por estar aquí y por este honor de poder compartir con ustedes los chilenos. Nací en Argentina, pero hace 29 años que vivo en Los Ángeles y yo pensaba que la felicidad estaba en las cosas materiales, típica argentina, intelectual. También pensaba que sabía, porque vieron que los argentinos sabemos, ¿no? Y somos perfectos, somos los elegidos. Entonces, un día mi hijo me habló de la misma forma que yo le hablaba a él. Vienen con ese enojo, esa rabia, esa bronca, y ese día me despertó. Ese día me dije, Mabel, tenés que hacer algo. Y ese día empecé mi búsqueda porque me di cuenta que yo estaba buscando la felicidad en el lugar equivocado. Y que mientras iba a seguir buscándola afuera, en las casas, en los autos, en cuánto dinero en el banco, en qué tipo de amistades, ¿no es cierto? O tener un esposo y los hijos, nunca la iba a encontrar. Porque cuando buscamos afuera siempre va a haber una casa más linda o más grande o un auto más nuevo. Entonces es la carrera que nunca termina, ¿no es cierto? Y todos sabemos que nosotros llegamos ahí, lo conseguimos y después seguimos infelices. No era eso. Entonces seguimos en la carrera. Les digo una cosa, la felicidad es la base de todo. Y lo que todos estamos buscando es la felicidad, la paz y la libertad. Realmente, es todo lo que todos estamos buscando. Pero tendemos a buscarlas en los lugares equivocados, porque tanto la felicidad como la paz y la libertad únicamente la vamos a encontrar adentro.
Nosotros pensamos que cuando el mundo está en paz, ahí nosotros vamos a estar en paz, ¿no? O cuando tengamos ciertas cosas, ahí vamos a ser felices, pero no pasa eso. Entonces yo me di cuenta que sí era 100% responsable y que como yo había creado, o que yo era la que estaba trayendo esas cosas en la vida, yo era la única que podía cambiarlo. Y cuando yo cambié, me di cuenta que el mundo cambió. Cuando yo estoy en paz, todo el mundo está en paz. Cuando yo estoy bien, todos están bien. No es al revés, inclusive con nuestros hijos. Porque nuestros hijos nos observan, no nos escuchan. Entonces, para mí, ¿dónde va el mundo? Va a un lugar extraordinario. A un lugar extraordinario. Porque esto va a volver a ser el paraíso, con o sin nosotros. La tierra ya no nos va a esperar. Este es el momento de abrir nuestras mentes. Este es el momento de ser más flexibles, porque esta crisis económica mundial es una bendición, aunque no parezca. Esta crisis económica mundial está despertando a mucha gente. A lo mejor muchos de ustedes no estarían hoy aquí si no fuera por la crisis económica mundial. Porque si alguno de ustedes está sentado esperando que pase la crisis, olvídense, no se va a ningún lado, ¿eh? Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Es momento realmente, porque lo que funcionaba antes no funciona, creo que ya se dieron cuenta, ¿no? Y no va a funcionar. Entonces tenemos que concentrarnos, ¿no es cierto?, en dónde estamos buscando, qué es lo que realmente queremos y llegar realmente a esa base de que realmente lo único que queremos es ser felices. Pero lo más importante es que queremos crear hijos felices. Esa debería ser nuestra misión, ser el ejemplo para nuestros hijos. Una vez yo estaba presentando en Paraguay y una madre me dijo, bueno, Mabel, pero uno tiene hijos y entonces uno quiere que vayan a la universidad y que sean gente de bien y que tengan títulos. Y me hizo una lista larguísima y yo le dije, ¿te diste cuenta que en tu lista no está que sean felices? ¿De qué nos sirve tener títulos universitarios y ser tan inteligentes si somos infelices? Y la felicidad es como contagiosa. ¿Vieron que cuando nos levantamos a la mañana y estamos felices, de repente todos vinieron bien, todos están bien? Y que esos días que me levanto mal, como que parece que todos durmieron mal esa noche. Entonces, yo enseño algo que se llama Ho'oponopono. ¿Cuántos de ustedes escucharon? Muy bien. Ho'oponopono es, para aquellos que nunca escucharon, es una técnica hawaiana muy antigua de resolución de problemas que me enseña que no hay nadie afuera, que no hay nadie haciéndome nada, ni es el gobierno, ni es el país limítrofe, ni es la guerra en el Medio Oriente. Soy yo y mis memorias, mis pensamientos, y todo lo que yo veo y experimento es la pantalla. Entonces, si hay algo que a mí no me gusta en la pantalla, por más que yo le hable, la pantalla dice, ¿qué quiere que haga? La pantalla no puede cambiar. ¿Probaron hablar ustedes? ¿Probaron convencer? ¿Cambiar a los otros? ¿Probaron culpar a los otros? Alguno que haya tenido un buen resultado, o por lo menos que los haya hecho felices más de 5 minutos. Entonces les voy a contar una historia de la creación que me contó mi maestro, el doctor Ijaliaca, la que dice que cuando Dios nos puso en la tierra, le dijo a Adán y Eva que esto era el paraíso y que ellos no se tenían que preocupar de nada, que Él les podía proveer de todo lo que ellos necesitaban. Pero les regaló el arbolito de las manzanas y les dijo, ustedes no lo necesitan. Esto se llama pensar. No lo necesitan. Yo les puedo proveer todo. No se tienen que preocupar de nada. Pero ustedes son libres. Entonces ustedes pueden elegir pensar o pueden elegir seguir mi camino. ¿Qué hacemos en el año 2012? Seguimos pensando. Lo peor que podemos hacer cuando un problema aparece es pensar o preocuparnos. Es lo peor que podemos hacer.
trabamos todo, estamos solos, porque nosotros ahora sabemos y nosotros lo vamos a resolver. Miren, yo no creía en nada de esto. Para mí la gente esotérica había que internarla, o por lo menos conseguirle un trabajo. Yo decía, vayan a conseguirse un trabajo. Entonces, vengo desde la parte de mi propia experiencia. Yo dejé una carrera tan redituable como es la contable. Yo me especialicé en impuestos en Los Ángeles, porque dije, así como mi hijo me despertó, yo tengo la obligación de despertar a otros. No sigan buscando en el lugar equivocado, porque nunca lo van a encontrar. No traten de cambiar, no importa quién tiene razón, porque ninguno de nosotros sabemos lo que es correcto y perfecto. Hagámonos a un lado, ¿no es cierto?, del camino, porque nosotros somos nuestros peores obstáculos en nuestra propia vida, porque pensamos. Entonces, lo que yo vengo a plantearles es que es un privilegio estar hoy aquí, no solamente en el festival, por supuesto, pero en la tierra. Son momentos espectaculares. Fuimos elegidos todos para estar aquí y todos tenemos una misión muy importante. No hay que este es más grande, que el otro es más chico, que este sabe más, que el otro es importante. Somos todos muy importantes y todos podemos hacer un cambio, todos podemos contribuir a que este cambio que viene sea más fácil para todos. Yo lo llamé el camino más fácil, tomar 100% responsabilidad. Si hay algo que no funciona en mi vida, miro adentro. Entonces todos tenemos una misión importante, todos podemos, como les decía, contribuir. Y los tiempos que vienen son, porque esto va a volver a ser el paraíso. Yo digo, yo me quedo, si me dejan. Yo elijo quedarme, después que hicimos tanto, ahora queremos vernos, ¿cierto? Queremos volver al paraíso, queremos volver a recordar quiénes realmente somos. Y parte de todo eso es poner el amor primero, y eso tiene que ver mucho con volver a ser nosotros mismos, hacer lo que amamos, porque yo digo que un mundo perfecto es aquel donde todos hacemos lo que amamos, porque cuando hacemos lo que amamos el dinero viene fácil. ¿Saben cuándo es difícil? Cuando trabajamos por el dinero. Porque tengo que trabajar por el dinero porque eso es lo que aprendí. Eso es lo que me enseñaron y eso es lo que me creí. Les voy a decir dos cosas, porque muchas veces nosotros tendemos a equivocar la espiritualidad, la confundimos con religión y no queremos saber nada. Pero la espiritualidad está por arriba de todas las religiones. La espiritualidad es lo que somos. La espiritualidad nos ayuda justamente a reconectarnos con nuestro verdadero ser. Y la espiritualidad no divide, la espiritualidad une. Yo viajo realmente por todo el mundo, gracias Dios por esta oportunidad. Somos todos familia. Les aseguro que todos tenemos los mismos problemas, los mismos desafíos, las mismas preguntas. Tal vez lo estamos llamando nombres diferentes, pero todos estamos buscando lo mismo. Entonces les voy a contar un par de experiencias. Cuando viajaba desde Los Ángeles a Bogotá, encontré una revista en el avión que se llamaba Estrategia de Negocios. La editorial era sobre pensar diferente. Y la editora hablaba de salirse de la caja, out of the box. Este es el momento. Pero había 3 páginas de un estudio científico donde hablaban de la felicidad. Ahora los científicos dicen que pueden medir la felicidad y que ven cómo la diferencia y el efecto que hace la felicidad en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes no hablan de espiritualidad en el trabajo? Porque eso es o algo malo o es personal, eso no se habla. En Japón me preguntaron por qué cuando yo hacía seminarios para negocios, no decía que era espiritual o no le ponía Ho'oponopono. Y yo dije, bueno, en Estados Unidos no me contrataría nadie. Y en Japón me dijeron, en Japón no te contrataríamos a menos que supiéramos que tiene un componente espiritual, porque en Japón sabemos que la base de cualquier negocio exitoso es la espiritualidad.
Pero la espiritualidad es la base de una familia. Y no les estoy diciendo, si ustedes encuentran a Dios los domingos en la iglesia, tienen que seguir, pero hagan algo. Lo que no pueden seguir es quejándose o culpando o buscando en los lugares equivocados, porque nunca lo van a... Todas las respuestas que estamos buscando y las soluciones están adentro, están otra vez en conectarnos con quién somos realmente, dónde está realmente nuestro poder. Les voy a contar lo que me pasó aquí en Chile en el 2003, cuando vine por primera vez. En la audiencia había un muchacho palestino y en el primer recreo del seminario vino y me dijo: yo no estoy de acuerdo con nada de lo que nos dijiste hasta ahora. Y la verdad que no quería venir porque cuando vi tu apellido judío dije: esta que tiene para enseñarme a mí. Entonces yo hice mi trabajo, ¿no? De limpiar, de borrar. Era mi pantalla, ¿ok? Pero cuando él terminó de hablar, esto es lo que salió, porque en general, cuando no nos enganchamos y hacemos este trabajo, tengo más posibilidades de venir de inspiración que de mis programas. Yo le dije: ¿vos estarías dispuesto a estar abierto y flexible? Porque a mí, yo sí estoy de acuerdo con todo lo que vos me dijiste a mí. Entonces me parece que estamos hablando de lo mismo, llamándolo nombres diferentes. Él se quedó y al otro día del seminario volvió y no podía creer porque había practicado, le habían dado la posibilidad de practicar el Ho'oponopono. A las 12 de la noche lo llamó la policía y le dijo, él era dueño de una gasolinera, y le dijeron que tenía que venir porque sus empleados estaban borrachos. Y él primero se empezó a vestir y enojado, pero después se acordó del Ho'oponopono, entonces empezó a soltar. Igual seguía pensando un poquito, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Los tengo que echar, pero ¿qué se creen? Pero para sorpresa, cuando llegó, ellos le pidieron perdón y se fueron, renunciaron. Entonces él volvió al otro día al seminario, que no se lo podía. Dice: esto realmente funciona. Y al final del seminario me dio un abrazo muy grande que nunca me lo voy a olvidar. Y dijo en voz alta para que todos escuchen: esta es la paz en el Medio Oriente. Entonces yo les digo, realmente, muy humildemente, yo creo que nosotros vamos a ver paz en esta vida, pero depende de cada uno de nosotros. Yo he creado una campaña de paz mundial que es La Paz Comienza Conmigo, paz interior es paz mundial, y realmente creo en la paz, pero también sé que comienza conmigo. ¿No es cierto? No que esperando que el otro cambie, sino tomando ese 100% responsabilidad. Y yo sé que juntos podemos. En Venezuela, un chico de 7 años le agradeció a la mamá por traerlo a mi seminario y la madre después me contó un problema. Entonces yo, antes de contestarle a la madre, lo miré al chico y le dije: ¿y vos qué le dirías a tu mamá? Y él lo pensó y dijo: yo le diría que no se preocupe tanto, que no se lo tome tan en serio. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Para ver la luz vamos a tener que pasar por la oscuridad. Pero esa oscuridad puede ser tan corta o tan larga como nosotros decidamos. Si vamos a ir contra la corriente, se va a hacer difícil. En cambio, si voy con la corriente, si acepto, si tengo menos opiniones y juicios, les puedo asegurar que vamos a llegar a la meta y vamos a convertir esto en el paraíso mucho más rápido. ¿Qué les parece? Es hora de colaborar, es hora de abrirse y de cooperar. Porque por supuesto algunos por ahí vamos en camarote de primera clase, otros irán nadando, porque todos tenemos libre elección. Los invito a sacarse el pasaje ya, ir en camarote de primera clase y poder volver al paraíso juntos. Esa es mi invitación para ustedes, porque lo que viene, todavía no viene lo mejor. Que Dios los bendiga y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Mabel. Bueno, ahora le doy la palabra a don Hugo Cepeda Coll. Adelante, don Hugo.
Con mucho temor concurro esta tarde, porque nunca había estado en un seminario como este, y sobre todo con personas como la doctora Kass y don Jaime. Bueno, pero algo tendremos que hacer y dar a conocer nuestra opinión. He sido inspirado hace un momento atrás por la doctora Kass cuando habló del árbol del paraíso. Nunca había pensado tan a fondo eso. Y ahora me he puesto yo en el lugar, si yo me pongo ahora en el lugar de Adán, ¿qué habría hecho yo en el paraíso? Sin duda alguna que habría comido del fruto prohibido. Porque toda mi vida pienso y vuelvo a pensar. Y sigo pensando. Y creo precisamente, modestamente hablando, que pensando también podemos construir la sociedad del futuro. Todos los progresos sociales que han existido a lo largo de la historia de la humanidad han sido presididos por personas que han pensado. Pero hay muchos caminos para el futuro. También creo que existen otras rutas que van más allá del pensamiento. Las rutas que se cobijan en lo inescrutable, en lo que no sabemos, pero que sin embargo están presentes en la vida. Yo ya soy un hombre de edad bastante avanzada, pero me tranquiliza un poco lo que una vez Tonka Tomisic me dijo. Uno envejece cuando los proyectos están superados por los recuerdos. Hasta el día de hoy sigo teniendo proyectos y no tengo tiempo para recuerdos. Me gustaría vivir ya de los recuerdos, porque es hora de envejecer. Pero sin embargo, estos hechos actuales que nos están aconteciendo tienen su antecedente. Antecedentes que los podemos encontrar en las profecías bíblicas, en los mayas, en Nostradamus, en tantas personas que han visto el porvenir, misteriosamente, que han conjeturado lo que es ahora el mundo y lo que puede ser en el futuro. Y es por eso que yo voy a tomar a una persona que se llama Magdalena Porsat. Ella fue una nana francesa de mediados del siglo XIX, analfabeta, y un día vio una visión en el año 1866 y dijo qué sería el mundo más o menos de nuestra época. Planteó que los vegetales, las plantas y los animales enfermarían y morirían, trayendo también muchas muertes en el ser humano. En esa época no había problema con las abejas, no había problema con la depredación, no habría problema precisamente con lo que ahora se destruye el mundo que nos rodea. Por lo tanto, fue un anuncio profético. Además, anunció que iba a ser tan difícil, tan compleja la vida actual, en el que todos estaríamos preocupados más en el tener que en el ser, en que los negocios que se iban a ir difundiendo a lo largo del orbe en forma cosmopolita, él no hablaba de globalización, sino que en forma cosmopolita, iba a traer a la larga crisis, una crisis enorme, una crisis que llevaría a la crisis del dinero. Y esto comenzaría en Europa. Y aún más precisó que se vería notar en las penínsulas ubicadas al sur de Europa, de más de estar nombrarlas. Y que esto después contagiaría al resto del mundo, empezando por Estados Unidos, y habló de China, que en esa época casi no se hablaba de ella. Y esto iba a traer una gran confusión que iba a traer una verdadera destrucción de la convivencia humana. Y además, que la tierra iba a ser desierto, calor y hielo con frío, que cambiarían las estaciones. Los polos mismos se transformarían en lugares tropicales y los trópicos en polos. Yo nunca le había dado mucha importancia, pero a medida que voy estudiando estas cosas me he dado cuenta que tenía mucha razón. Y esto yo lo conecto con el capítulo 13
del libro del Apocalipsis de San Juan, el último libro de la Biblia. En el capítulo 13 habla de la acción del que él llama la segunda bestia. La bestia de la persuasión. No la primera bestia, que era el poder tiránico. No, la de la persuasión. Y que lo iría seduciendo y convenciendo que hay que adorar la primera bestia. Y para ello tenemos que estar todos en conjuntos en esta adoración. Y si no lo estamos, quedamos excluidos. Y señala ciertas características. Dice en un momento, este capítulo 13, que llegará el día en que para poder comprar y vender va a ser necesario tener en el dorso de la mano y en la frente la imagen o el número de la bestia. Y este es el 666. Pero, por supuesto que este es un número realmente metafórico. Pero, además, nuestra identidad cada día está más menoscabada. Somos números. Somos números. En un campo de concentración, lo primero que hace perderse al prisionero es el nombre y reemplazarlo por el número. Y actualmente, cuando vamos a un lugar, alguien nos pregunta el nombre, absolutamente nadie. Su Ruth, señor o señora. No interesa el nombre. Todo el tiempo, el carnet, el documento. Al sacar la entrada ahora, alegué tener tercera edad. Sí, señor. Tercera edad. Su carnet, por favor. Me halagó mucho que me lo pidieran. Entonces, estamos nosotros en este periodo, que es un periodo de encrucijada. Estamos en la era de los TICs, ¿no es cierto? Tecnología, información, comunicación. Este mundo que actualmente nos abre grandes horizontes en los cuales muchos de los presentes, encontrándome que somos los mayores, vamos a ir quedando lentamente atrás para que nos reemplacen estos niños que están aquí. Muchos de ellos nacidos en este milenio. Ellos no han aprendido computación como hemos aprendido nosotros. Ellos han sido paridos entre las teclas de un computador. Por lo tanto, ellos tienen con natural el nuevo conocimiento, la nueva visión de lo que es la realidad del mundo y de las personas. Y esto va a ser precisamente lo que va a marcar la diferencia de aquí a 12, 15 o 20 años, nada más. Yo que soy mayor no tengo ningún problema, pero sí lo van a tener los actuales jóvenes, 20, 25 años, que con el avance de la tecnología médica van a vivir 100, 110 años, van a ser desplazados a los 55, 60 años. Las casas que se construyen, los departamentos, 60, 50, 40 metros, cae la pareja y un par de hijos, no hay lugar ni para el abuelito ni para la suegra. ¿Dónde van? A un hogar, uno bueno del barrio alto si son ricos, sino al del hogar de Cristo. Pero importante que estas personas que van a vivir 110 años van a ser entre 45 y 50 años viejos, con todo lo que acarrea la vejez. Problemas de la salud, poca asistencia médica, porque los aparatajes relativos a la asistencia de los ancianos es cada día peor. Tampoco las pensiones alcanzan. Si no hay un cambio total, triste va a ser la vida, no tanto de muchos de nosotros como los jóvenes que están aquí presentes. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos proyectarnos? Sobre todo que estamos destruyendo a la naturaleza. Hablamos mucho de respeto a la naturaleza, pero son pocos los realmente comprometidos. Tenemos selvas de cemento, tenemos contaminación al por mayor, empezando por los países desarrollados que han sido los que han ensuciado este planeta y ahora nos cobra la cuenta a nosotros. Vemos que prácticamente hablar de energía renovable, hablar en este momento de naturaleza limpia, prácticamente en muchos oídos todavía suena a herejía. Pero vemos, y este está el testimonio de todos los presentes, que se está cambiando. Pero hay alguna cosa muy importante. Pensábamos en el lenguaje. Hoy se repite no solamente el Génesis, doctora, sino que también la Torre de Babel.
también está el génesis. Porque el lenguaje cada día nos separa más. Ya no nos entendemos unos a otros. Un muchacho de 20 años no se entiende con su padre y su madre, con los cuales tiene 25 o 30 años de diferencia. Pero ese mismo muchacho de 20 años no se entiende con su hermano menor de 12 años. Por lo tanto, cada vez más se estrecha el mundo de las generaciones en la falta de comprensión, en la falta de entendimiento, en la falta de un lenguaje común. ¿Y por qué es importante el lenguaje? El lenguaje crea el pensamiento. Sin lenguaje no hay pensamiento. Lenguaje pobre, pobres pensamientos. ¿Y cómo podemos hacer distinta esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué remedio tenemos? El que volvamos a reencontrarnos con varias formas de lenguaje. En primer lugar está el lenguaje con uno mismo, a través de la meditación, la cual es siempre fructífera cuando se desenvuelve en la soledad. Nosotros no estimamos la soledad. Nos cuesta la soledad. Queremos vivir nosotros constantemente con los demás, con el ruido, con el ráfago de la vida moderna. Y se nos olvida que hay instantes en la vida en que para poder meditar, para cultivar nuestro lenguaje, para estructurar conceptos y pensamientos, es necesaria la soledad. Y esto es un lenguaje con nosotros mismos. También nosotros tenemos que tener otro lenguaje que es importante, el lenguaje con la naturaleza. Con la naturaleza lo tenemos tras nuestras manos. Ver la puesta de sol, aquí en Santiago es casi imposible. Ver las estrellas del firmamento, también es imposible. Ver la nieve en la montaña, también es imposible. Pero sin embargo podemos buscar la montaña, porque ahí la montaña nos habla. Cuando crujen, cuando las rocas reciben el eco de nuestros gritos y nuestras palabras. También lo encontramos en la costa, cuando escuchamos el hablar del mar, cuando rompen las olas sobre los acantilados y las rocas. Y también lo encontramos en los ríos, cuando escurren las aguas, escuchar ese transcurrir, escuchar ese golpecito de las piedras. Y también más allá, cuando vemos la brisa, no solamente la escuchamos y la vemos cuando penetra y remece el follaje de los árboles. Cuando ahora en primavera nos tendemos en la hierba que crece. ¿Para qué? Para escuchar el crecimiento de la hierba. En esta época también escuchar el trino de las aves. Es lo único positivo que tenemos en Santiago. Porque viene la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial, la gente migró de los campos a las ciudades. Ahora son las aves. Como no tienen seguridad alguna en los campos con todos los tipos de detergentes e insecticidas, han tenido para sobrevivir que llegar a las ciudades. Y ahora tenemos tórtolas, zorzales, tordos, jilgueros, toda clase de aves. Yo tengo 100 metros cuadrados, solamente mi jardín, y en la mañana escucho todo. Y en la mañana, entonces, las aves, con su trinar, nos acompañan para tener un buen despertar. Pero también eso no basta. Es indispensable también el diálogo con los otros. El diálogo que se escucha y decir palabras. Porque del diálogo de lo que el otro dice y lo que yo digo y mutuamente nos escuchamos, hace los entendimientos humanos. Y también con Dios. Con Dios cuando nos recogemos de lo profundo del corazón para dialogar con Él, admirarlo por su grandeza y darle gracias por nuestra existencia y por lo que somos. Y así entonces podemos producir un cambio en nosotros mismos, que es la única manera de proyectar un futuro. Es el único camino para llegar más allá que ahora. Y así, entre nosotros primero, los más íntimos, y posteriormente tendremos la gran sincronía social. Y para lo cual
Hay que reivindicar la historia que está tan perdida. La historia en las sociedades, en las naciones ya casi no existe. Por eso es que las naciones están desperfiladas, porque no tienen historia. Y eso por eso que yo alabo a las etnias originales, porque ellas sí tienen historia y viven su historia. Ellos tienen más futuro. Y nosotros lo tendríamos en la medida que, siguiendo ese ejemplo, vayamos también bosquejando la posibilidad de ir hacia un futuro a través de la historia, el conocimiento de lo que somos. Benedetto Croce decía que la historia de la humanidad es epopeya de la libertad. Y la lucha por la libertad va a existir siempre, porque va siempre acompañada del pensamiento humano. Mientras más pensamos, más somos libres. Podrán arrojarnos las esposas en las manos y los grilletes en los pies. Podrán meternos presos, podrán extrañarnos e incluso darnos muerte. Pero sin embargo, en la medida en que nosotros podamos, en libertad, el poder pensar, estamos llegando y proyectando un futuro. ¿Para dónde vamos? Eso depende de nosotros. Gracias. Muchas gracias, don Hugo, por sus palabras. Don Jaime Ales ahora tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes una reflexión en torno a esta pregunta que ya dos personas han contestado. Hablar al final tiene esta ventaja, que hay muchas cosas sustanciales que ya se han dicho. Entonces yo puedo decir que suscribo gran parte de lo que han comentado. ¿No se oye bien? Ahí. Gran parte de lo que han dicho Mabel y Hugo lo comparto. Y me parece muy interesante el debate que plantea Hugo cuando le dice a Mabel que pensar es fundamental. Y él reivindica el pensamiento, ¿no? Cuando era la postura distinta de la que ella había planteado. Entonces, como a mí me enseñaron también en la Escuela de Derecho que las grandes soluciones eran muchas veces las eclécticas, yo digo es que son las dos cosas. Y no solo las dos cosas, son cuatro cosas. Porque el ser humano no es solo espíritu, ni es solo pensamiento. Es espíritu, pensamiento, emoción y corporalidad, las cuatro en un mismo acto. Esa es nuestra mirada holística. La mirada de decir, todo esto junto hace que el ser humano sea un ser humano especial y diferente a los otros seres. Un ser especial y diferente a todo lo demás que podemos encontrar en nuestro planeta. Ahí es donde está la verdadera clave de este futuro nuestro. Y cuando se nos pregunta a dónde va el mundo, entonces podemos decir con la frase final de Hugo, el mundo irá, y lo dice también Mabel, el mundo irá hacia donde nosotros lo llevemos. Porque en definitiva, el mundo somos la humanidad. El mundo somos nosotros. Cuando yo dejo de existir, el mundo es otro. Y si cada uno de nosotros, o si uno de nosotros no existiera, todo este enorme universo en el cual parecemos pequeños y breves, en realidad no sería igual. El mundo necesita de la energía de cada uno de nosotros y de cada uno de lo que nosotros puede y está en condiciones de hacer. Entonces, ese es el punto central. ¿Cómo nosotros nos hacemos cargo de nuestro papel en el día de hoy para conducir al mundo? Escuchamos nosotros en los medios de comunicación
frases aterradoras. Escuchamos de gente que nos dice que vienen catástrofes. La noticia es que hubo un temblor grado 4 en China y un temblor grado 7 en Costa Rica. Y se nos dice, hay más temblores. ¿Estamos cerca del fin del mundo acaso? Y yo reflexiono y digo, si temblores ha habido siempre en el mundo, y terremotos y erupciones de volcanes y maremotos e inundaciones ha habido siempre en el mundo. Si lo que sucede es que hoy nosotros sabemos más de eso, y antes había un terremoto en China, y nosotros podíamos demorarnos años en enterarnos, o tal vez no enterarnos jamás. En cambio, hoy lo sabemos de inmediato. Entonces hay algunos que están interesados en que nosotros nos asustemos y creamos que viene el fin del mundo. Y se nos habla de una presunta profecía que dice que el 21 de diciembre de este año el mundo va a terminar. O se nos habla de anticipaciones, predicciones, anuncios catastróficos y desastrosos. Y yo digo, eso no es verdad. Lo que sucede es que nosotros estamos viviendo, y no digo vamos a vivir, digo estamos viviendo y somos protagonistas hoy de un tremendo cambio en la humanidad. Esta es la primera generación de los últimos 13.000 años en que las mayorías pueden tener un grado de conciencia respecto de estar viviendo un cambio de era. Hasta ahora los cambios de era sucedían con el conocimiento de pequeñas minorías, grupos de sacerdotes, iniciados, elegidos. Hoy, la gran mayoría de la gente tiene acceso a fuentes de información que le permiten saber que estamos presenciando un gran cambio de era, un gran cambio que es el desarrollo de una nueva manera de ver la realidad. Es un nuevo paradigma donde lo verdaderamente real es aquello que nosotros estamos construyendo. Vamos ciertamente hacia una era de gran intensidad, hacia un nuevo tiempo, donde el espíritu, el desarrollo del intelecto, el desarrollo de la afectividad, y con eso estoy usando la palabra amor, y el desarrollo de la corporalidad adquieren una fuerza inusitada. Son las 4 dimensiones simultáneamente. Lo que vemos aquí, cuando nos preocupamos de la calidad de vida y de lo que comemos o no comemos, cuando nos preocupamos de elementos de la salud, cuando nos preocupamos del pensamiento, cuando nos preocupamos de desarrollar nuestras emociones, cuando nos estamos preocupando de la apertura de nuestra conciencia hacia la realidad espiritual. Eso que vemos en este local, aquí en la estación Mapocho este fin de semana, eso es la totalidad de la dimensión humana, donde nos interesamos y nos preocupamos de todas estas cosas como uno solo. Entonces, asumir esa tarea es papel de cada uno de nosotros. Se nos dice, y esta profecía, y en el corto plazo, y miren lo que está pasando. Y la guerra la guerra en este momento en Palestina o en Afganistán o en Libia o en Siria, y los conflictos y los intereses económicos, lamentada crisis, provocada a lo mejor, como dice Hugo, tal vez fruto de nuestras propias malas y confusas energías. Pero todo esto que está sucediendo hoy no es sino la manifestación de un cambio maravilloso, donde el ser humano está reconstruyendo sus paradigmas, donde el ser humano está buscando cómo entenderse. Cuando la gente busca respuestas, está más allá de la guerra y más allá de los intereses. Están buscando respuestas nuevas, se está buscando mensajes nuevos. Escuchaba una noticia cuando venía en el auto hacia acá. Decía el periodista Ruperto Concha que el gobierno del Estado de Israel está pensando en atacar a Irán. Y se hizo una encuesta. Y el 60% de los ciudadanos israelíes sostienen que no debe haber invasión a Irán. Entonces, allí está la fuerza. Cuando la mayoría de los habitantes de un territorio, que son parte quizás de las mismas convicciones fundamentales, están convencidos de que tiene que haber un espacio de paz y de transformación.
Y ahí es donde está nuestro papel. Cuando cada uno de nosotros construye un espacio de paz concreto en su entorno, con las personas con las que se relaciona. La gente me pregunta, a propósito de haber escrito un par de libros con Sergio Melnik, me dice, ¿tú cómo puedes ser amigo de este hombre? Tú eres abogado de derechos humanos mientras él era ministro de Pinochet. ¿Tú cómo puedes ser amigo de este hombre que tiene tales y cuales diferencias contigo? Y yo le digo, es que es al revés. Es lo notable es que siendo tan amigos pensemos tan distinto. Pero primero somos amigos, porque lo primero es el afecto. Y nuestra realidad humana y nuestra convicción humana de que como seres humanos nos debemos respeto, afecto, y que podemos ser capaces de construir algo nuevo y algo distinto, aunque pensemos distinto, aunque creamos distinto, aunque queramos muchas cosas diferentes. Pero nosotros, por sobre todo, nos relacionamos en todas estas dimensiones pensando, queriendo, viviendo, sintiendo que el mundo estamos construyéndolo día a día con actos de amor que son la amistad, el conocimiento, la relación con los alumnos, la relación con los profesores, la relación entre todos nosotros. Estamos construyendo este mundo mejor. Hacia allá va el mundo, va hacia una respuesta nueva, hacia un nuevo paradigma del cual nosotros somos los verdaderos protagonistas. De eso no nos olvidemos. Algunos, los mayores, por algo nos citaron a una persona de la nueva generación y a otras personas mayores, por algo nos citaron, porque nosotros los mayores tenemos una trayectoria que nos permite mirar la realidad desde la experiencia, no para vivir de los recuerdos, conforme, no para vivir de los recuerdos, sino para vivir del proyecto nuevo, de la esperanza. Ayer lo decía aquí, no me acuerdo si Gonzalo Pérez o Pedro Engel, en este mismo estrado, decía, cuando despertemos en la mañana, en vez de sintonizar la radio decepción, sintonicemos la radio de la esperanza. Porque eso es despertar cada mañana y cada instante sabiendo que nosotros podemos conectarnos con lo peor o conectarnos con lo mejor. Y lo mejor es la esperanza, porque la experiencia nos muestra que con la esperanza podemos producir grandes transformaciones, porque la esperanza se traduce en acción concreta, una acción que no es tal vez ni la revolución, ni la guerra, ni el tomarse las calles. Tal vez una acción que consiste simplemente en realizar actos de amor conscientes en el día a día. En el día a día, saludar al desconocido, ser amable con la persona que necesita una ayuda, saber dar, saber pedir cuando necesitamos pedir, saber recibir cuando alguien tiene amor para nosotros. Porque a veces creemos que el amor es solo dar, no es así. También es recibir. También es recibir del otro el gesto de amor que nos puede entregar. Es recibir lo que el otro nos va a dar. Y compartir de esa manera. Y entonces ir construyendo esta trenza maravillosa que nos permite a todos los seres humanos avanzar en la construcción de un mundo. Fíjense ustedes, cuando fue la invasión de Afganistán y la invasión de Irak, nunca en la historia de los últimos 13.000 años se había producido una reacción contraria a la guerra antes de la guerra. Cuando se dijo vamos a invadir Irak, hubo miles de personas a través de la red o a través de acciones directas que querían oponerse a la guerra. Y hubo personas que se pusieron delante de los tanques o personas que se pusieron en los lugares que iban a ser bombardeados. Y eso nos habla de actos de amor concretos. Eso nos habla de una esperanza. Alguien me dirá, igual hubo guerra, igual. Igual parece que ganan los que quieren la violencia, igual parece que ganan los que quieren la violencia. Pero ¿saben? Solo parece, porque a la larga cada vez tienen que justificar más sus propios actos y entonces están dejando el terreno. Nosotros, lo he dicho varias veces, en el corto plazo tal vez podamos sentir cierta angustia, porque no pasa todo lo que queremos, pero en el mediano plazo estamos construyendo, porque lo que nosotros sembramos hoy es lo que se va a cosechar mañana. Y por lo tanto, lo que esta generación nueva, me corrijo, lo que esta nueva humanidad que están haciendo va a construir,
Va a ser sobre los cimientos que nosotros hemos instalado. Va a ser sobre los cimientos que nosotros hemos construido. Y si nosotros nos confundimos y nos equivocamos y en lugar de sembrar amor sembramos odio, entonces lo que vendrá estará defectuoso. Y tendrán que pasar más y más años. Nosotros los mayores. Luego la generación intermedia. Esa generación que yo la llamo sacrificada. Porque tienen un pie puesto sobre el pasado y un pie puesto sobre el futuro. Aquellos que están hoy día entre los 30, 40, 45 años. Aquellas personas que conocieron lo anterior, pero todavía no pueden ver el resultado de su obra. Esa generación sacrificada, que en el fondo no tiene pasado ni tiene futuro. Tienen, sin embargo, algo maravilloso que los viejos no tenemos y que los jóvenes tampoco tienen. Tienen presente, saben vivir al día. Y eso es muy importante. Y entonces unimos la fuerza de los que venimos del pasado con los que tienen el presente y con los que van a ser los constructores finales del futuro. Y uniendo estas tres energías vamos a ser capaces de construir cosas maravillosas. Por eso me encanta que en este lugar haya tanta gente joven, tanta gente mayor, pero tanta gente joven sobre todo, gente que tiene una mirada dispuesta a hacer cosas nuevas en todos estos grandes ámbitos que nos tocan. Predicciones y profecías. Predicciones y profecías que intentan decirnos que van a pasar cosas horribles. Yo les digo, la predicción que dice eso casi siempre es falsa. El profeta que anuncia el riesgo del peligro es para que cambiemos nuestra conducta. Lo que el profeta quiere es que la profecía no se cumpla. Y vendrán falsos predicadores. Y ya que nos hemos pasado citando la Biblia, citemos el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que vendrán falsos profetas. Y ante esa amenaza de los falsos profetas, un discípulo le pregunta a Jesús, ¿y cómo los vamos a conocer, maestro? ¿Cómo vamos a distinguir al falso del verdadero? Y la respuesta es muy simple. Por sus resultados, por sus obras, no hay otra posibilidad. Por lo tanto, muchas veces nos sorprenderemos siguiendo a un profeta equivocado o nos sorprenderemos siguiendo a un maestro falso. Por supuesto, lo importante no es si seguimos a uno falso o uno verdadero, sino que cuando seguimos al falso y nos damos cuenta, podamos rectificar nuestro camino. Finalmente, la respuesta, como decía Mabel, está en nosotros mismos. Pero no en el yo como un ego protegido, creyendo que soy el dueño del destino de los demás. No, solamente yo, haciéndome responsable de mí y de mi entorno más cercano, porque sé que el otro, el que está a mi lado, también se hace responsable de sí mismo y de su entorno más cercano, y entonces la energía se multiplica. Yo quisiera terminar, porque la verdad es que siempre en esto hay muchas cosas que decir, pero yo solamente quiero terminar apelando a esta responsabilidad que nos cabe a nosotros. Cuando Juan el Bautista estaba preso y sabía que lo iban a matar, se desesperó y entonces mandó a sus discípulos donde Jesús y le dijo, manda a decir el maestro Juan si eres tú el que debía de venir o debemos esperar a otros. Y entonces Jesús le dijo, miren lo que hay. Vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos caminan, que los mudos hablan. Entonces yo quiero que cuando a nosotros, a los que estamos aquí en esta sala, nos interpelen los que están naciendo y nos digan, eran ustedes los que tenían que venir a poner los cimientos, nosotros podamos decirle, he aquí nuestras obras de amor, de reflexión, de paz, de unidad entre las personas. Estas son las obras. Hoy hay más paz que antes, hoy hay más esperanza que antes. Y podamos dar esa respuesta y no tengan ellos que decir, deberemos esperar a otros. Muchas gracias.